El derecho sucesorio o derecho de sucesión es una rama del derecho civil que regula la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona para después de su muerte. Este campo abarca diversos aspectos, tales como la sucesión mortis causa, la herencia, la sucesión testamentaria e intestamentaria, entre otros. El derecho sucesorio actual tiene sus antecedentes en el derecho romano, el cual ha tenido una enorme influencia en los sistemas jurídicos modernos. Muchos de los principios y conceptos desarrollados en la antigua Roma siguen vigentes en la actualidad. Sin embargo, en el transcurso de la historia también han influido otros sistemas como el germánico y el canónico. Con la codificación del derecho en el siglo XIX, el derecho sucesorio se integró en los códigos civiles de los diferentes países, estableciendo normas claras y uniformes para regular la sucesión. En este video, analizaremos estos y otros componentes esenciales y presentaremos ejemplos ficticios para ilustrar su aplicación práctica. Sucesión mortis causa. La sucesión mortis causa es el proceso mediante el cual se transfieren los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. Esta sucesión puede ser testamentaria, cuando existe un testamento, o intestamentaria, cuando no lo hay. Ejemplo, sucesión de Mario López. Mario López, un conocido empresario de 70 años, falleció dejando una considerable fortuna. Aunque Mario había manifestado verbalmente sus deseos de cómo quería distribuir su patrimonio, no dejó un testamento escrito. Su esposa y 2 hijos tuvieron que recurrir a la sucesión intestamentaria para resolver la distribución de sus bienes, enfrentándose a diversos desafíos legales y familiares. La herencia. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten a los herederos tras el fallecimiento de una persona. Incluye propiedades, dinero, acciones y deudas, entre otros. Ejemplo, herencia de Isabel Fernández. Isabel Fernández, una reconocida artista, dejó una herencia que incluía varias propiedades valiosas, obras de arte y una considerable suma de dinero en sus cuentas bancarias. Sus herederos, 2 hijos y un sobrino, tuvieron que gestionar la distribución de esta herencia, asegurándose de cumplir con las obligaciones fiscales y legales asociadas. Sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria ocurre cuando el fallecido ha dejado un testamento, un documento legal que expresa su voluntad sobre la distribución de sus bienes. El testamento puede incluir disposiciones sobre cómo se deben distribuir los bienes y quiénes deben ser los herederos. Ejemplo, testamento de Laura Martínez. Laura Martínez, una filántropa y empresaria, dejó un testamento detallado en el que especificaba la distribución de su patrimonio. En su testamento, Laura asignó parte de sus bienes a diversas organizaciones benéficas, asegurando también que sus hijos y nietos recibieran porciones específicas de su fortuna. El testamento de Laura fue ejecutado sin mayores problemas, reflejando claramente su voluntad. Sucesión legítima o intestamentaria. Sucesión legítima, también llamada ab intestato o intestamentaria, se refiere a la distribución de los bienes de una persona fallecida de acuerdo con la ley, cuando no hay un testamento válido. Esta sucesión sigue un orden de prelación establecido por la legislación, que varía según el país. Ejemplo 1, sucesión intestamentaria de Juan Pérez. Juan Pérez falleció repentinamente a los 55 años sin dejar un testamento. Juan no estaba casado y no tenía hijos, pero dejó atrás a sus padres y hermanos. La sucesión intestamentaria siguió las disposiciones legales, otorgando la herencia a sus padres en primer lugar y, en ausencia de estos, a sus hermanos. Este proceso fue complicado debido a las disputas entre los familiares sobre la justa distribución de los bienes. Ejemplo 2. Carlos Rodríguez murió sin dejar un testamento, y su sucesión legítima se regía por las leyes locales. Según estas leyes, su esposa y sus 3 hijos eran los herederos legítimos. La distribución de los bienes de Carlos se realizó de acuerdo con la ley, garantizando que todos los herederos legítimos recibieran una porción equitativa del patrimonio. Testamento. El testamento es un documento legal en el que una persona dispone sobre el destino de sus bienes para después de su muerte. Existen diferentes tipos de testamentos, como el hológrafo, el abierto y el cerrado, cada uno con sus requisitos específicos. Ejemplo, testamento hológrafo de Ana García.
Ana García, una escritora, decidió escribir su testamento de puño y letra, creando un testamento hológrafo. En él, Ana detalló la distribución de sus bienes, incluyendo su biblioteca personal y sus derechos de autor. Aunque el testamento era válido, sus herederos tuvieron que presentarlo ante un tribunal para su reconocimiento y ejecución, lo que ilustra la importancia de seguir procedimientos legales correctos. Legado. El legado es una disposición testamentaria por la cual el testador asigna un bien específico o una cantidad de dinero a una persona determinada. A diferencia de la herencia, que incluye la totalidad de los bienes, el legado se refiere a bienes específicos. Ejemplo, legado de Roberto Torres. Roberto Torres, un coleccionista de arte, dejó en su testamento varios legados específicos. Roberto asignó una valiosa pintura a su mejor amigo y dejó una suma considerable de dinero a una organización de caridad. Estos legados específicos se cumplieron tal como lo había dispuesto Roberto, destacando la capacidad del testador para designar destinatarios particulares para ciertos bienes. Albaceazgo. El albaceazgo es la función de administrar y ejecutar el testamento de una persona fallecida. El albacea es designado por el testador y tiene la responsabilidad de asegurar que las disposiciones testamentarias se cumplan según lo previsto. Ejemplo, albaceazgo en el caso de Marcos Hernández. Marcos Hernández, un empresario, nombró a su amigo de confianza, Luis, como albacea de su testamento. Luis tenía la tarea de gestionar los bienes de Marcos, pagar sus deudas y asegurarse de que las disposiciones del testamento se cumplieran. El papel de Luis fue crucial para garantizar una transición ordenada y conforme a los deseos de Marcos. Partición de la herencia. La partición de la herencia es el proceso mediante el cual se distribuyen los bienes del fallecido entre los herederos. Este proceso puede ser amistoso, si los herederos están de acuerdo, o judicial, si hay disputas. Ejemplo, partición de herencia de Elena González. Elena González, una mujer de negocios, falleció dejando una considerable fortuna y varias propiedades. Sus 3 hijos decidieron realizar una partición amistosa de la herencia, dividiendo las propiedades y los bienes de manera equitativa. Este proceso fue facilitado por la buena relación entre los herederos y la clara documentación de los bienes, evitando conflictos y asegurando una distribución justa. En síntesis, el derecho de sucesión es una rama crucial del derecho civil que regula la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona tras su muerte. A través de diferentes ejemplos, hemos visto cómo se aplican en la práctica conceptos como la sucesión mortis causa, la herencia, el testamento, la sucesión testamentaria e intestamentaria, el legado, el albaceazgo y la partición de la herencia. Estas regulaciones son esenciales para garantizar una transición ordenada y justa de los bienes, respetando la voluntad del fallecido y protegiendo los derechos de los herederos. El conocimiento y la aplicación efectiva del derecho de sucesión es fundamental para procurar la adecuada distribución del patrimonio de los individuos tras su muerte. Fin del presente video.